su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor acompañe a todo aquel que en esta hora esté conduciendo un automóvil y va escuchando Radio Advenimiento, o al que esté en su casita mirando allí el canal Advenimiento TV. Es un gusto, un privilegio poder saludarles a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes, y por supuesto los que nos están viendo allí en el internet. Como ya ustedes sabrán, tenemos una aplicación que se llama Iglesia Advenimiento, la cual ustedes pueden bajar allí a su teléfono inteligente. En esa aplicación ustedes pueden mirar nuestro canal de televisión Advenimiento TV las 24 horas, como también pueden oír nuestra radio Advenimiento las 24 horas. En esa aplicación está también esta lección que estamos estudiando de la escuela sabática todos los días, y ahí también está para que ustedes puedan llamarnos o escribir sus peticiones de oración. Si quieren ustedes también ayudar a este ministerio con diezmos y ofrendas, ahí está también la opción de PayPal para que lo puedan hacer. En fin, es una aplicación completa donde tienen todo en un solo lugar. Bájela a su teléfono inteligente, búsquela por Iglesia Advenimiento, y aquellos que estén mirándonos ya a través de esa aplicación, pues un saludo. Muchas gracias por ser parte de esta familia Advenimiento del séptimo día Los Tres Ángeles. Vamos ya a comenzar el estudio de la lección de hoy, no sin antes presentarles a quien me va a ayudar a desarrollarla, como es mi hermana Inglenda Puente. Buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Está muy contenta por estar aquí acompañándolo para el estudio de la lección de este día lunes, y les damos la bienvenida también a todos aquellos hermanos que están en este momento acompañándonos, y esperamos que la bendición de la palabra de Dios llegue hasta donde ustedes se encuentren. Amén. Siempre oramos, hermanos, antes de empezar a estudiar la lección. Voy a pedir a mi hermana Inglenda que dirija esta oración. Aquí tenemos espacio nosotros para poder arrodillarnos, así que lo vamos a hacer de rodillas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que nos brindas de poder estar aquí para poder estudiar tu palabra, Señor. Estas preciosas lecciones que tenemos ahora del Espíritu Santo, que seguramente, Señor, fortalecerán nuestras vidas. Padre, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, que unjas nuestros labios con todas las palabras que en este momento vamos a expresar, que nos des la sabiduría, y también, Padre, que podamos ponerlo en práctica todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Te rogamos estos favores, Señor, reconociendo que en nosotros no hay nada bueno. Te lo rogamos solamente en los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos que los discípulos se quedaron esperando la promesa que el Señor Jesús les había dado en relación con el derramamiento del Espíritu Santo. Vimos que regresaron a Jerusalén y allí se mantuvieron con una actitud de espera en esa promesa. Pero esa espera no fue una espera ociosa. ¿Cómo se prepararon ellos mientras estuvieron allí, hermana Inglenda? Bueno, pues vamos a leer en Hechos, capítulo 1, versículo 14, y vemos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, el Señor Jesús ya les había mandado a los discípulos que deberían de permanecer en Jerusalén y esperar la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Ahora ellos obedecieron fielmente al mandato, y dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes
quiere decir que permanecían constantemente. No era que hoy sí, mañana no. Ellos estaban constantemente y estaban perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos no había contradicciones entre ellos, estaban en comunión en todo lo que decían, y el mismo Espíritu de Dios era el que los mantenía unidos en ese momento. Oraban fervientemente, y no solamente oraban, sino también rogaban al Señor. En Hechos de los Apóstoles, en la página 29, dice: con solemne temor irreverentemente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dará. Los discípulos se aferraron a esas promesas que el Señor les había dado antes de partir. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Y así era como oraban todos unidos los discípulos. Saben que me llama bastante la atención aquí la lista de los que estaban en espera de la promesa. Aquí nosotros miramos que dice, todos los discípulos. Están también las mujeres y está María, la madre de Jesús. Digo que me llama la atención porque aquí está su madre esperando la promesa que su hijo le dio a todos. Esperando ella también de que el Espíritu Santo venga a su vida. Interesante. Aquí está también sus hermanos, aquellos que terminaron finalmente creyendo en Él, es decir, en Jesús, todos perseverando en unanimidad. Hermoso cómo ellos se prepararon para que cuando viniera el momento del cumplimiento de la promesa, todos pudieran experimentarla. El don de profecía, ¿qué nos dice al respecto aquí en la lección? Sí, dice: en obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos se congregaron en Jerusalén para guardar el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahí pasaron 10 días que dedicaron a escudriñar profundamente su corazón. Desecharon todas sus divergencias y unánimes se acercaron unos a otros en compañerismo. La mensajera del Señor resalta que ellos estaban en obediencia. La obediencia tiene mucho que ver en nuestra vida cristiana, pastor. A veces queremos reclamar las promesas que el Señor nos ha hecho en su palabra, pero no somos obedientes. Entonces, los discípulos vemos que ellos permanecieron en obediencia conforme a las instrucciones que nuestro Señor Jesús les había dado. Y fue así donde durante 10 días se dedicaron a escudriñar profundamente sus corazones. No permanecieron en ocio, sino que durante ese tiempo desecharon todo lo malo que había dentro de su corazón, y fue así como permanecieron unánimes y se pudieron sentir esa cercanía entre ellos mismos, entre hermanos. Qué contraste, hermanos, el espíritu que están manifestando a aquel otro espíritu que tenían antes, un espíritu de rivalidad entre ellos, un espíritu donde nadie quería lavarle los pies a su compañero, un espíritu donde pues había preocupación por quién de ellos sería el mayor. Nosotros miramos ahora aquí un espíritu completamente diferente, un espíritu donde la calma, el gozo, la unidad es lo que se está experimentando. Qué bonito, hermanos, esto. Qué bonito para aplicarlo a nuestra vida ahora, cuando nosotros también estamos en espera. En espera, ustedes ya saben, no ahora de la lluvia temprana, sino de la tardía. Qué bonito para aplicarlo, digo, porque
lamentablemente, el espíritu que tenían los discípulos antes de que la lluvia temprana llegara a ellos, es el que tristemente se refleja ahora. Espíritu de rivalidad entre hermanos, espíritu de superioridad. Hay un espíritu que no es el que nos va a capacitar, hermanos, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, y ese espíritu es un espíritu del enemigo que debemos desecharlo. 10 días, miren ustedes, se dedicaron a escudriñar profundamente su corazón, desechando divergencias que había entre ellos, y se acercaron, dice, unos a otros en un compañerismo cristiano, más íntimo. Querían experimentar, hermanos, el cumplimiento de la promesa. Los 10 días los ocuparon para estar lo mejor preparados espiritualmente para que el Espíritu Santo viniera a sus vidas. ¿Qué más sigue diciendo el don profético? Sí, dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte. Entendieron más plenamente su significado. Los Hechos de los Apóstoles, página 29. Es importante ver aquí cómo ellos, mientras estaban en espera del cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones y experimentaron un arrepentimiento verdadero y confesaron su incredulidad de que me llamó la atención como el espíritu de profecía dice que ellos fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros y se reprochaban a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Entonces, mientras ellos estaban con el Señor Jesús, quizás algunas veces no lo comprendieron y ellos experimentaban ese arrepentimiento. La confesión de los pecados, la oración, la consagración y tener fe en las promesas de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros deberíamos de estar experimentando en este momento. Debemos humillar nuestros corazones si queremos que esa lluvia tardía llegue a nuestras vidas. Debemos de estar experimentando la bendición de la lluvia temprana. 120 personas habían reunidas y prácticamente estos con reverencia suplicaban para que la promesa se cumpliera en ellos. Promesa que Cristo dijo se cumplirá dentro de no muchos días. Ahora, hermana Englenda, nosotros que estamos en espera de la promesa de la lluvia tardía, porque la temprana ya ha comenzado desde el momento en que nos hemos bautizado y el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Mientras nosotros estamos en espera, ¿qué es lo que puede a nosotros impedirnos de que esa promesa se cumpla? Porque básicamente el espíritu de rivalidad que había en los discípulos todavía se sigue viendo hoy. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué nos impide tener verdadera unidad dentro de la iglesia? Vamos a ver lo que dice Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. ¿Qué dice? Solo por la soberbia viene la contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Bueno, pues la soberbia es un mal sentimiento y dice aquí muy claramente que solo por eso viene la contienda. La contienda pues son peleas, entonces una persona soberbia siempre va a querer estar compitiendo, estar en contra. Cree que todo lo que él dice es lo correcto. Pero hay otro versículo que hay que leer, Primera de Juan
capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Bueno, pues aquí menciona que otra vez la soberbia, mas sin embargo dice que esos malos sentimientos, esos malos pensamientos no proceden de Dios, sino que es del mundo. Cuando vemos a una persona con estas características, pues claramente podemos pensar, pastor, que no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y a menudo vemos eso dentro de la iglesia, ¿verdad? Personas que no han sido completamente transformadas, creen la doctrina, pero en realidad no lo están viviendo como debe ser. Nosotros necesitamos entonces, hermanos, pasar por la experiencia de los discípulos en el aposento alto, la experiencia de revisamiento, de revisión de nuestro corazón, de nuestra vida, para ver cómo nosotros realmente estamos delante de Dios. Mire cómo los discípulos se prepararon estando unidos, cómo nosotros deberíamos de aprender de eso, hermanos. Porque hoy en día también lamentablemente hay desunión en el pueblo de Dios. Y esta desunión se debe a esta soberbia, como hemos leído en estos textos, a esta vanagloria, a estas cosas, hermanos, que son prácticamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos, cosas que vienen del mundo. Todas estas cosas no ayudan para tener unidad, no ayudan para que nosotros podamos llevarnos bien unos con otros. Como los discípulos desarraigaron de su vida, de su carácter, todo aquello que podía imposibilitar el que la promesa se cumpliera. Nosotros también, hermanos, debemos hoy en día buscar en oración y ruego que Dios nos ayude para que nos quite todos esos defectos de carácter que imposibilitan hoy por hoy que el Espíritu Santo venga en su segunda estación, como es la tardía, la lluvia tardía. Hay algo que el don de profecía va a ampliar en relación con esto que hemos leído, de que hay cosas que impiden tener esa verdadera unidad en la iglesia. ¿Qué nos dice? Toda suficiencia propia, egoísmo y orgullo por las opiniones deben ponerse a un lado. Debemos venir a los pies de Jesús y aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Mensajes selectos, tomo 1, página 484. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo 5 minutos, bastaría para eliminar la mayoría de las dificultades. Primeros Escritos, página 119. Y es verdad, pastor, lo que usted decía. Si pusiéramos tan solo, dice la mensajera del Señor, por 5 minutos a un lado todos esos malos sentimientos, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la suficiencia propia, que dañan tanto a los cristianos y a la iglesia, se podrían solucionar todos los problemas. Dice que debemos dejar todo eso y venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Debemos vaciarnos de todo el mal y permitir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Interesante, 2 palabras aquí, hermanos, que da estas 2 citas del Espíritu de Profecía. Una es egotismo y la otra es egoísmo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El egoísmo es lo que uno piensa de uno mismo. Pensar solo en uno. Hermanos, ese es el egoísmo, pensar solo en uno.
Y el egotismo es hablar solo de uno. El egotismo es la expresión del egoísmo. Una persona egoísta que solo piensa en sí misma es egotista porque solo habla de sí misma. Y esto es bien típico que ocurra entre nosotros. Siempre estamos hablando de nosotros. Siempre en las conversaciones sacamos a relucir mucho acerca de nosotros. Siempre queremos ser los protagonistas. Siempre queremos ser los primeros en opinar. Siempre queremos que prevalezca nuestra opinión. Hermanos, el egotismo se mira mucho en las conversaciones, donde la gente solo le gusta hablar de ellos y de ellos, darse lujo, diciendo que ellos son aquí, se promueven. Pero ese egotismo es una expresión del egoísmo que les caracteriza, porque también en sus adentros solo piensan para sí mismos. Lo interesante es que eso impide, hermanos, eso impide que haya unidad en el pueblo de Dios. Un egoísta que es egotista, una persona que solo piensa en sí misma y que solo hable de sí misma, impide para poder relacionarse con los hermanos de una manera bonita, impide para que haya unidad en la iglesia. Y todo eso, hermanos, todo eso los discípulos lo pusieron ese día a los pies. Ese día los discípulos, o esos días que estuvieron allí en el aposento, se deshicieron de eso, porque esperaban la promesa que el Señor les había dado, la promesa del Padre. Y hoy, hermanos, hoy se tiene que experimentar lo mismo de cara a la promesa de la lluvia tardía. Toda suficiencia propia, dice la sierva del Señor aquí, todo egotismo y orgullo por las opiniones se tienen que poner a un lado. Aquí ya no es lo que yo pienso, aquí ya no es lo que yo digo. Aquí es, hermanos, es de humillarme y que el Señor hable, que el Señor se manifieste. Interesante que debemos de venir a los pies de Jesús, dice, y aprender de Él. Cuán manso y humilde era de corazón. Hermanos, pongamos a un lado también nosotros el egoísmo, el egotismo, el orgullo. Pongámoslo por un lado, aunque sea por 5 minutos, dice, y eso bastaría para eliminar la mayoría de dificultades. Nos encontramos en una junta de iglesia, nos encontramos en una reunión entre hermanos, nos encontramos en la iglesia tratando alguna situación. Oh, hermanos, pongamos a un lado, dice, el egotismo y el egoísmo, el orgullo, y resolveríamos toda dificultad que se pudiera levantar en esa reunión. Hermanos, es necesario que experimentemos esto y que lo pongamos a los pies, que lo pongamos a un lado, para que el Espíritu Santo nos bendiga, derramándose en nuestra vida. ¿Y qué sucedió, hermana Inglenda, cuando los discípulos hicieron eso? Cuando los discípulos actuaron de acuerdo con las instrucciones que Cristo les había dado, eliminando esas diferencias entre ellos, ¿qué sucedió entonces? Sí, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Eso fue lo que sucedió cuando ellos cumplieron con todos los requisitos, porque estaban unánimes, unidos en oración, ruego, dejaron todo vanidad, orgullo, y estaban pidiendo la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Fue entonces cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Interesante el estruendo que llegó allí a la casa, y allí básicamente venía la presencia del Espíritu, bendiciendo a aquellos que se habían preparado para recibirlo, dándole a aquellos ese ungimiento, porque habían humillado sus corazones. El don de profecía va a ampliar más este punto. Vamos a leer. Sí, sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida,
y ahora el cielo se regocijaba en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Quiero detenerme aquí y poder comentar una parte, pastor. Me llama la atención que dice que mientras ellos esperaban y oraban, el Espíritu Santo vino en plenitud y alcanzó a todos los corazones que estaban ahí. No hubo ni uno solo. Pero me gusta cómo lo describe la mensajera del Señor, que dice que era como si el cielo hubiera estado reteniendo todo ese poder por siglos y ahora se regocijaba en dárselo a la iglesia de Dios, todas las riquezas de la gracia del Espíritu Santo. Amén, qué hermoso. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: «En esto consiste el amor». Se asieron del don impartido. Los Hechos de los Apóstoles, página 31. Bueno, pues aparte de que ellos experimentaron el arrepentimiento y confesaban sus pecados, también se escuchaban cánticos de alabanza, pero también empezaron a profetizar en ese momento. Sí. Y es bonito porque dice aquí que entonces el cielo mismo se contempló y se inclinó a contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor de Dios. Es que así es, el amor de Dios es incomparable y no lo vamos a poder comprender nosotros humanamente, porque Dios tiene preparadas grandes bendiciones para nosotros, pero nosotros no tenemos el corazón dispuesto para obedecerle. Ese es nuestro error. Entonces, si nosotros queremos experimentar esto que experimentaron los apóstoles, ese gran derramamiento del Espíritu Santo, debemos de asegurarnos de estar obedeciendo a nuestro Dios ahorita en la actualidad, para que la lluvia tardía llegue a ser una realidad de nuestras vidas. Amén, así es. Hermanos, el estruendo llegó, en toda la casa se sintió, y en los corazones de aquellos, oh hermanos, hizo un efecto poderoso. Era el Espíritu Santo que había venido en respuesta a su espera, a sus oraciones, en respuesta a sus humillaciones que hicieron el uno para con el otro, en respuesta, hermanos, a la consagración que hicieron para con Dios. Que el Señor nos ayude, y mientras esperamos las promesas de la lluvia tardía, nosotros también, hermanos, nos preparemos adecuadamente, de la manera como los discípulos lo hicieron, y verán que también experimentaremos esa grande bendición de que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué les parece? A que todo aquello que impida que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, el Señor nos lo quite, para que seamos así, bendecidos con su presencia. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos enseñas que para recibir el Espíritu Santo hay que prepararse. Y nos ha mostrado la manera como los discípulos se prepararon, prácticamente humillándose, arrepintiéndose y abandonando, Señor, todas las diferencias que podían haber entre ellos. Padre, te pedimos que esto mismo ocurra con nosotros. Te rogamos, Señor, que nosotros también nos quites el orgullo, nos quites el egoísmo, nos conviertas a ti, Señor, de manera que así podamos estar listos para que nos bendigas con tu presencia a través del Espíritu Santo. Amén. Gracias por esta lección. Ayúdanos a prepararnos hoy y siempre de la misma manera como lo hemos dicho aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor